Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidos a su segunda clase y pues vamos a iniciar, ¿les parece? Nos quedamos en la NOM. ¿Sí están de acuerdo? Sí, Bien, gracias. Perfecto. Bueno, yo creo que todos recordamos esta norma oficial 19 que realmente nos dice las especificaciones que se debe de tener respecto a la prestación de servicios de enfermería dentro del Sistema Nacional de Salud. ¿Sí recuerdan cómo estaba conformado el Sistema Nacional de Salud? Muy bien, recuerdan que era el sector público, el sector privado, ajá, muy bien, bueno. Y pues básicamente recuerden que todas las normas pues establecen todos los lineamientos o las pautas y criterios que debemos de seguir para garantizar de alguna forma los servicios de salud que se están dando. En este caso, eh, aplica en materia de cuidados de enfermería y de alguna forma tiene que aplicarse dentro de todo el sector salud, ¿ok? Ya sea público o sea privado o inclusive si ejercemos los servicios de enfermería en un servicio independiente, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de cuidado del adulto mayor. ¿Alguien de aquí se dedica a cuidado del adulto mayor? ¿No? Bueno. Pero pues realmente vamos a ver conceptos que encontramos dentro de la norma y que pues básicamente establecen pues estos lineamientos que debemos de seguir respecto al cuidado, qué es un enfermero, qué es enfermería, cuáles son los cuidados dependientes, interdependientes, independientes, ¿ok? Y pues básicamente como personal de enfermería, dentro de qué campo laboral podemos ingresar, ¿ok? Y pues básicamente enfermería. ¿Qué es enfermería? Pues enfermería no es más, bueno, es una ciencia, sí, es una ciencia básicamente dedicada a qué, a proporcionar cuidados a una persona, a una familia, etcétera, pero estos cuidados siempre por eso es una ciencia, porque estos cuidados siempre van a ser fundamentados en evidencia o van a ser con base en evidencia científica. Ok, aquí pues básicamente la importancia es, dentro de los cuidados de enfermería, pues uno es que prevenir, fomentar, educar y también dentro del área de la investigación, ¿ok? Existen tres tipos de intervenciones dentro de la enfermería: intervenciones dependientes, independientes e interdependientes, ¿ok? Que como su nombre lo dice, intervenciones dependientes son aquellas que vamos a realizar o aquellas actividades que realizamos con la prescripción de otro profesional del área de salud, ¿ok? Por ejemplo, déjenme admitir a uno de sus compañeros. Ok. Pues como su nombre lo dice, son cuidados que realizamos o intervenciones que realizamos en forma dependiente, es decir, son cuidados o intervenciones que vamos a realizar a través de la prescripción, por ejemplo, de un médico.
¿ok? Es decir, no sé, por ejemplo, el médico prescribe la medicación, nosotros nos dedicamos a administrar esa medicación. Esa es una intervención dependiente. Una intervención independiente, pues son aquellas que vamos a hacer, como su nombre lo dice, independiente de lo que haya prescrito un médico, es decir, por propio criterio y ética profesional e inclusive por propio conocimiento, ¿ok? Recordemos aquí que pues nosotros como licenciados tenemos el conocimiento perfecto, bueno, tenemos el conocimiento para desarrollarnos como profesionistas y pues obviamente tener criterios que podamos utilizar dentro del cuidado. Sin embargo, aquí viene también muchos aspectos éticos, médicos, legales, ¿ok? No sé si escucharon por ahí un caso, no tiene mucho que sonó, yo creo como una semana de una enfermera, licenciada en enfermería, años de experiencia, tenía un consultorio en su domicilio. Entonces, acude un paciente con pie diabético y la enfermera, con base en sus conocimientos, con base en su experiencia, le dice que, pues obviamente eso ya no tiene remedio y que deben de amputar. Amputar, no recuerdo si fue uno o dos dedos. Desafortunadamente esto se complica, el señor llega al hospital y pues desafortunadamente por el proceso infeccioso que llevaba, pues tuvieron que amputarle toda la pierna, ¿ok? Pues obviamente se interpuso una demanda y pues fueron las personas encargadas bueno, de personas de la fiscalía a detenerla hasta su domicilio y pues obviamente se le está acusando de usurpación de funciones. ¿Por qué? Uno, dicen que pues ella no tiene de alguna forma el conocimiento ni la profesión para haber realizado una cirugía de ese tipo y dos, que obviamente no lo hizo en las condiciones que se requería, es decir, pues obviamente dentro de un quirófano, un área estéril, instrumento estéril, etcétera. Ok, entonces aquí había dos vertientes, ¿no? Es decir, unos que la apoyaban porque sí, sí escucharon este caso o no. Salió mucho en las redes sociales. Ajá, entonces, pues básicamente aquí está que todo el gremio de enfermería defendiendo pues obviamente a su colega y diciendo que obviamente por la experiencia, porque inclusive esta colega participó en el primer injerto que se hizo en un paciente con piel de tilapia. Ok, inclusive el paciente y obviamente este injerto pues fue todo un éxito para la regeneración de la piel. Inclusive el paciente salió a manifestarse y a pedir, pues que obviamente la absolución de la enfermera, ¿no? Pero pues muchos decían que sí, efectivamente, pues no lo hizo en las condiciones que se requería, pues que esto implicó obviamente una complicación que desató en la amputación de la pierna del señor. Entonces, no sé ustedes qué opinan, ah, de, ¿cuál es su opinión en general de este caso? Si usurpó funciones, si fue un error de ella, desafortunadamente se complicó. ¿Ustedes qué opinan? Y por favor, Disculpe, buenas tardes a todos. Pues buenas. mi muy humilde opinión, no escuché del caso, ¿verdad? Pero Ujú, pues pienso como por más practicado que estés y si no tienes unas condiciones adecuadas como un quirófano, cumplir con tus estándares, ¿verdad? Que ahí se manejan lo estéril, lo no estéril, pues no debió porque pues solamente tiene su cédula como enfermera, no tiene su cédula como una médico, cirujano, ¿verdad? Es mi ujú. opinión, ¿verdad? Ok, gracias, Angie. ¿Alguien más? ¿No?
Bueno, este caso, bueno, quise ponerlo como ejemplo porque dentro de las intervenciones independientes, sí, nosotros tenemos libre derecho a ejercer nuestra profesión. Nuevamente, una vez que estudiamos y que recibimos la documentación adecuada, en este caso la cédula profesional para ejercer. Sin embargo, pues sí, legalmente existen muchas limitaciones, ¿ok? Es decir, a lo mejor tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia, sin embargo, las implicaciones legales muchas veces son más grandes que a lo mejor lo que nosotros pudimos haber ayudado, ¿no? En este caso, esta colega enfermera que pues desafortunadamente, no sé ahorita cómo ve el caso, pero en ese momento pues sí estaba en la fiscalía ya. Entonces, son intervenciones que podemos hacer por el libre derecho de ejercer nuestra profesión con base en la experiencia y en el conocimiento respecto a la formación académica que desarrollamos durante el transcurso o la duración de la carrera. ¿Ok? Intervenciones interdependientes, pues son aquellas actividades que realiza personal de enfermería en conjunto con otros miembros del equipo de salud, ¿ok? Es decir, son intervenciones que se realizan dentro de un equipo multidisciplinario. Aquí, ¿qué podrían poner de ejemplo? ¿Qué se les ocurre? O dentro de su ámbito profesional, estas intervenciones, ¿en dónde las han llevado a cabo? Angie, por favor. Ay, una disculpa. Bueno, lo que pasa que como yo pues trabajo en un centro de salud, Ujú. ahí pues ya saben ellos, ¿verdad? Los médicos, y pues soy la única, ¿verdad? Que se anima al retiro de uñas. A mí me encanta. Entonces, el médico dice, Angie, un retiro de uña. Le digo, si usted me autoriza, sí lo hago. Dijo, ay, dijo, ya lleva no sé cuánto tiempo haciéndolo. Le digo, no, le digo, aparte que pues sí lo he estudiado, pero cuando usted me diga que no, yo no lo puedo realizar, ¿verdad? Pero estás hablando que es una unidad de primer nivel, que Ujú. cuentas pues con el material, las instalaciones, este, el apoyo del médico, pues si en dado caso, ¿verdad? Que me llegase a atorar, pues ahí tengo a la mano a el personal, como pues para apoyarme, ¿verdad? Para que me digan, no, espérame, mejor es así o así, ¿no? Es mi opinión. Claro. Ujú. ¿Alguien más? Por ejemplo, en el quirófano, ¿están de acuerdo? Es decir, son esas intervenciones que realizamos en conjunto con el médico cirujano, con el médico ayudante, con el anestesiólogo, etcétera, o inclusive con propios colegas de enfermería. Entonces, básicamente son acciones que se realizan en conjunto, ¿ok? O, por ejemplo, cuando en el área de urgencias, cuando de alguna forma llega, no sé, un paciente politraumatizado o policontundido, pues básicamente estamos todas las áreas trabajando en conjunto pues para de alguna forma poder mm, salvar en algunos casos la vida del paciente, ¿ok? A esto se refiere con intervenciones interdependientes, ¿vale? ¿Qué es un enfermero? Para ustedes, ¿qué es un enfermero?
Angie, por favor. Una disculpa, pues es como, ahí lo dice, ¿verdad? Pues es una persona como nosotros que ha concluido sus estudios, ha llevado una formación y al finalizar pues obtiene, ¿verdad? Una cédula profesional que lo avala, lo acredita como tal. Ok, Laura nos dice un personal perdón, un personal que cuenta con conocimientos y cédula para ejercer atención a los pacientes. Exactamente, según la norma 019, pues es aquella persona que cursó los estudios, es la persona que lleva acciones esenciales de salud. Ajá, exactamente. Es decir, según la norma, pues es aquella persona que cursó los estudios a nivel medio superior o a nivel superior y que se le ha expedido el documento legal para ejercer, es decir, la cédula profesional, ¿ok? Según la norma es esto. Pero lo que quiero, ok, sí, eh, estudiamos ciertos años a nivel técnico, ciertos años a nivel superior, recibimos las respectivas cédulas para ejercer legalmente nuestra profesión, pero para ustedes, ¿qué es un enfermero? Que recuerden que enfermería es siempre en todo momento es el primer contacto con el paciente. ¿Están de acuerdo? En todos, primero, segundo, tercer nivel de atención. Para ustedes como enfermeros, enfermeras, ¿qué es ser un enfermero? Según su experiencia. Angie, por favor. Perdón. Pues es una No. persona que además de tener los conocimientos, técnicas, es también la primera persona, el primer apoyo. Podría ser también que te llegue al hospital con una crisis, a lo mejor de ansiedad, y puedes brindarle esa como tranquilidad, esas técnicas que son precisamente para eso, ¿verdad? Que requiere en este momento el paciente, al igual que te llega un paciente en la sala de emergencias, como usted lo decía, un politraumatizado, pues también vas a actuar, ¿verdad? Ante esa situación, pero también tratar como de calmar al paciente, de que pues todo va a estar bien, ¿verdad? No vas a estar como, ay, no, apúrame, doctor, entrar tú también en pánico, porque pues si no, de por sí la persona está, a lo mejor chocó y tiene fractura del pie y tiene más familia y vas a estar tú, ay, no, y que lo van a tener que operar o hablar de mal, ¿no? En mi humilde opinión. Ok, gracias, Angie. ¿Alguien más? Ok, nos dice Pili. Cuidar de manera integral a las personas enfermas o sanas y podemos brindar un apoyo emocional. Ok, muy bien. Es decir, no solamente es valores humanos que lo definan como enfermero, es decir, a lo mejor sí tiene vocación, pero tiene empatía, respeto, humildad, etcétera. ¿Para qué? Obviamente debemos de ejercer un cuidado de calidad, con calidez, con empatía y siempre ejerciendo una comunicación efectiva, ¿ok? Y pues aquí, según la norma, pues nos dice que aquella persona que cursó sus estudios en el área de enfermería, ¿ok? Aquí pues básicamente tenemos enfermero general. Enfermero general o enfermera general es aquella persona que cursó sus estudios a nivel medio superior, es decir, como técnico
y recibió su cédula profesional igual a nivel técnico, ¿ok? Un enfermero especialista, pues es aquel enfermero que pues ha cursado sus estudios superiores, es decir, es en enfermería y que además cuenta pediátrica, enfermería en nefrología, etcétera, ¿ok? Una maestría, pues una maestría ya es, digamos, una especialidad es como no sé, de alguna forma como un diplomado que te brinde o que te otorgue ese conocimiento como especialista en cierta área, es decir, no un enfermero integral, sino pues ya especializado en cierta área dentro del sistema de salud, ¿ok? Ya una maestría ya es un grado extra aparte de la licenciatura, ¿ok? Es decir, recuerden que el primer grado post licenciatura es maestría y un grado mayor es un doctorado, ¿ok? Ambos requieren cédula profesional, sí, ambos requieren cédula profesional que valen como maestros no sé, en cierta característica respecto a la enfermería o inclusive como doctores en cierta área o cierta especialidad en enfermería, ¿ok? Un técnico en enfermería, pues es aquel que, pues básicamente, aquí técnico y enfermero general, pues básicamente es lo mismo, ¿ok? Ya un grado mayor, es decir, estudios a nivel superior, pues ya te determina como licenciado en enfermería, que es pues el grado que ustedes están cursando, ¿ok? Un técnico especializado en enfermería, pues es un técnico o un enfermero general que toma una especialización, ¿ok? Y finalmente el auxiliar de enfermería, pues es aquella persona que cursa alrededor de un año y medio, un curso de enfermería, ¿ok? Aquí no se otorga una cédula profesional, pero sí hay cursos de auxiliar de enfermería que los avala la Secretaría del Trabajo, ¿ok? Entonces, pues básicamente ya son cursos que se toman y que te avalan como auxiliar de enfermería. Y bueno, esos son los, digamos, tipos no tipos, sino los grados respecto, eh, o los grados que podemos escalar respecto al área de enfermería. Y bueno, ¿qué es el cuidado? Según la norma, el cuidado, perdón, es una acción encaminada a hacer por alguien lo que no puede hacer la persona por sí sola con respecto a sus necesidades básicas. Sin embargo, también el cuidado representa todas aquellas acciones que realizamos para preservar o mejorar la salud de una persona respecto a la enfermería. ¿Ok? Obviamente, como les dije, no solamente es realizar el cuidado respecto a los conocimientos científicos que desarrollamos, que aprendimos durante la profesión o el estudio de la profesión, sino también aquí interviene mucho la parte humana. ¿Ok? Es decir, nosotros somos, bueno, el personal de enfermería es el primer contacto con el paciente y obviamente, pues de alguna manera, sí, 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 o no sé ustedes qué opinen, pero siento que sí, todo enfermero debe de tener vocación. Es decir, pues, siempre, sí, ejerciendo su profesión en forma, es decir, fundamentada en evidencia científica, pero no dejando esa parte de valores, de empatía, e inclusive de, pues sí, sobre todo de humildad y de empatía, ¿ok? ¿Ustedes qué opinan?
Muy bien. Pues según la norma, con base en la norma, este es el concepto de cuidado, ¿ok? Y pues aquí la norma también nos dice que existen 3 tipos de cuidado, ¿ok? Cuidados de baja, de mediana y de alta complejidad, ¿ok? Cuidados de baja complejidad, pues es de alguna forma cuidados básicos que se otorgan a la persona. Obviamente aquí la consciente, es decir, está en completo estado de alerta, hemodinámicamente estable, con mínimo riesgo vital o en recuperación de un proceso mórbido, ¿ok? Como, ¿qué ejemplo podrían poner aquí? Y si se dan cuenta, estos cuidados también van como de la mano con los niveles de atención en salud. Es decir, pues un cuidado, los que acuden a la clínica, ajá, a sus citas. Ok, Ana, por favor. Ahí ensayan las 4 funciones principales, que es la asistencial, la docente y la administrativa. Bueno, esas son funciones que realiza o que puede realizar el personal de enfermería, no solamente enfocarnos en el cuidado de una persona, sino también existen funciones independientes del cuidado que puede realizar personal de enfermería. ¿Ok? Mayra, gracias, Ana. Mayra, ¿querías participar? No se puede abrir. Ajá, yo digo que son los pacientes que son autosuficientes, o sea, que sí están enfermos, pero no necesitan un cuidado especial como control de caídas, bueno, eso pienso yo. O sino que sí se vale por sí mismo, ¿no? Ujú. Exactamente, son pacientes independientes totalmente que acuden a la clínica, no sé, a una consulta médica de control de sus enfermedades o no sé, por una gastroenteritis o por una ira, etcétera. Pero nosotros, bueno, el personal de enfermería, ¿de qué se encarga? Pues básicamente de brindar los cuidados básicos necesarios, por ejemplo, toma de signos vitales, somatometría, no sé, en dado caso de que se requiera aplicar una inyección, etcétera. Esos son cuidados de baja complejidad. Ok, les decía yo mucho que van de la mano con los niveles de atención en salud, porque básicamente estos cuidados de baja complejidad, pues obviamente los tenemos en el primer nivel de atención, ¿ok? Es decir, pues obviamente clínicas, hablando del Sistema Nacional de Salud Público, respecto a el sector de derecho a biencia, es decir, IMSS-ISSSTE, las personas que acuden a clínica de medicina familiar, por ejemplo, o unidad de medicina familiar, pues básicamente son los cuidados que se le brindan, ¿ok? O inclusive a lo mejor hasta, no sé, un retiro de puntos, por ejemplo, poscirugía, también entraría dentro de un cuidado de enfermería de baja complejidad, ¿ok? Cuidados de enfermería de mediana complejidad, pues son aquellos que no requieren de alta tecnología, sin embargo, uno, se relacionan con el grado de dependencia de las personas para cubrir sus necesidades básicas o actividades básicas de la vida diaria, e inclusive aquí sí de alguna forma, eh, obviamente en los 3, ¿ok? Se requieren conocimientos y habilidades y destrezas para esta atención que se le brinda al paciente.
¿ok? No solamente a lo mejor al paciente, sino a la familia y, ¿por qué no, hasta la comunidad? Sin embargo, estos cuidados que se le proporcionan al paciente de mediana complejidad, ¿a qué le suenan? Por ejemplo, aquí en la imagen nos describe una persona del sexo femenino que acaba de salir que está en puerperio. Angie, por favor. Ok. Lo que iba a comentar es como a una persona, no sé si sea lo correcto, cuando a una persona le diagnostican que se tiene que hacer en su casa la hemodiálisis, que enseñan a la familia, no sería. ¿A la diálisis peritoneal te refieres? Exacto, sí, sí, Ok. podría ser Eh, o no precisamente. no, yo pienso Ok. que ese ya sería un cuidado de alta complejidad, porque obviamente Ok. ya requiere atención especializada. Recuerdan que todos estos cuidados van de la mano con los niveles de atención. Recuerdan el Muy bien. segundo nivel de atención, ¿qué especialidades teníamos? Cirugía general, gineco, medicina interna, ¿ok? Y en unos casos puede haber inclusive hasta pediatría, ¿ok? Estas 4 especialidades, y obviamente la atención respecto a estas 4 especialidades son las que vamos a llevar a cabo en cuidados de mediana complejidad, ¿ok? Hablando, por ejemplo, de una cirugía general, brindando cuidados tanto dentro de la cirugía como un paciente post cirugía. Hablando de gineco, la atención que se le brinda a la mamá durante, es decir, una vez que llega al área de urgencias y se pasa directamente a la zona de gineco, específicamente a la zona de toco, y los cuidados que empiezan a brindársele a esa persona o a esa mamá que está por tener a su bebé son cuidados de mediana complejidad, y no así decir durante el trabajo de parto o durante la cesárea y después de los mismos, ¿ok? Los cuidados que se le otorgan a lo mejor no solamente a mamá, sino también al bebé, ¿ok? Hablando, por ejemplo, de medicina interna, todos estos cuidados que se brindan al paciente, pues regularmente derivados de complicaciones respecto a enfermedades crónicas no transmisibles, ¿ok? Esos son cuidados un poquito más complejos de lo básico, pero que aún no requieren de una alta complejidad, ¿ok? Y finalmente, cuidados de enfermería de alta complejidad, como su nombre lo dice, son cuidados eh, que requieren atención especializada, ¿ok? Recordemos que un tercer nivel de atención, pues ya es alta especialidad, y por ende son cuidados que se realizan específicamente en estas especialidades médicas. Aquí sí entraría el caso, por ejemplo, Angie, de hemodiálisis, diálisis peritoneal. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Cuidados que se le brindan al paciente oncológico, por ejemplo, e inclusive la propia administración de la quimioterapia, porque si se dan cuenta, pues quién es el que está ahí. Recuerden que pues el paciente va al hospital a que se le administre la quimioterapia intravenosa, y realmente personal de enfermería es el que se encarga de hacerlo. Esos ya son cuidados de alta complejidad, ¿ok? Es decir, algunos sí requieren
equipos biomédicos de tecnología avanzada, como en el caso de las máquinas de hemodiálisis. Y pues finalmente, ¿quién es el que se encarga? Ok, y obviamente el médico es el que se encarga de poner el catéter venoso central, pero ¿quién es el que o qué personal es el que se encarga de realizar el proceso de la hemodiálisis? Enfermería, exactamente. Entonces, básicamente, estos son cuidados que requieren de una alta complejidad, ¿ok? ¿Dudas? Muy bien, aquí también entraría en los cuidados de enfermería de alta complejidad los pacientes que están en unidad de cuidados intensivos. Muy bien. Y ahora sí vamos a las funciones de enfermería, ¿ok? Es decir, pues no solamente personal de enfermería se encarga de la función asistencial o del cuidado hacia una persona o grupo de personas, sino que también puede desempeñarse en otras áreas, ¿ok? La función administrativa nos dice que es gestionar recursos, ¿ok? Recursos no solamente materiales, sino también recursos humanos, ¿ok? Regularmente, dentro de las jerarquías en enfermería, ¿quién se encarga de la función administrativa? ¿Qué hace una jefa de enfermeras o jefa de enfermería? Mayra, por favor. Lleva todo lo administrativo, ¿no? Lo Exactamente. administrativo, todo lo que conlleva, pues, al personal de enfermería, como Ujú, manejarlo, bueno, distribuirlo, todo lo que es almacén que llevamos de curaciones, ujú. que es Exactamente, es decir, la función administrativa casi siempre se encarga, pues, la jefa o el jefe de enfermería, ¿ok? En este caso, su función, pues, básicamente ya es administrar, como les decía, exactamente, no solamente recursos materiales, sino también recursos humanos, ¿ok? Ujú. Déjenme ver. Nos dice Jorge, gestiona personal, recursos y estadísticas en cuanto a los cuidados. Sí, exactamente. La función docente, ¿ok? La función docente, pues básicamente es, uno, no solamente es respecto, ajá, exactamente, Ana coordina, dirige y supervisa al personal de enfermería. De acuerdo. La función docente, pues no solamente se refiere respecto a la nueva formación de profesionistas, ¿ok? Sino también implica mucho dentro del primer nivel respecto al área de educación para la salud, ¿ok? Es decir, pues básicamente eh, se adquieren esas habilidades necesarias para poder transmitir conocimientos, ¿ok? Conocimientos, como les decía, no solamente a las nuevas o los futuros profesionistas en enfermería, en este caso, sino también se actúa respecto a la educación para la salud, ¿ok? Y finalmente la función de investigación, pues obviamente aplica dentro, pues básicamente dentro de una enfermera que se dedica a un enfermero que se dedica al área de la investigación, pues obviamente son aquellas personas que mediante el método científico crean nueva evidencia, ¿ok? Nueva evidencia sobre la cual, pues, el personal o todo el personal de enfermería se dirige o se basa,
¿ok? ¿Dónde creen que se ejerce esta función de investigación? Enseñanza, ajá. Es decir, obviamente va a haber, sí va a haber hospitales, hospitales que pues se dediquen mucho a la función o al área de la investigación. Sin embargo, por ejemplo, también dentro de las universidades también hay una, la epidemiología también, hay un área específica que se dedica a esta parte precisamente de la investigación, ¿ok? O en institutos especializados. Por ejemplo, el Instituto Nacional de, mm, deje- el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, eh, sí, tiene como cuidados respecto al área médica y nutricional hacia los pacientes, pero está más enfocado al área de investigación y no solamente dentro del ámbito de la nutrición, sino en general en el ámbito médico, ¿ok? Entonces aquí perfectamente, pues se podría ejercer el área o la función de la investigación, sí, inclusive si quieres como entrar a hacer ahí tu servicio social o prácticas o algo así, pues sí te piden como que ciertos requisitos para que puedas entrar. Entre ellos, pues obviamente que domines el idioma inglés y que obviamente estés como consciente de que pues la mayor función que vas a realizar ahí es la investigación. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Ok? Y pues básicamente esto es lo que rescatamos dentro de la NOM. Vienen obviamente más especificaciones, pero para fines de nuestra materia, esto es lo que rescatamos de la NOM 019. ¿Ok? Y pues hasta aquí terminaríamos la unidad 1. ¿Ok? La otra diapositiva era respecto a la tarea que, bueno, vimos ayer. Pero hasta aquí se termina la unidad 1. ¿Sí me escuchan? Perdón. Ok. Bueno, sí, aquí me ponía que tenía como problemas de internet, pero ¿sí me escucho bien? ¿O se perdió la conexión? Ok, gracias. Gracias. Bueno, eh, ¿existen dudas respecto a esta primera unidad? ¿No? Muy bien. Vamos a pasar rápidamente a la unidad número 2, que se llama propedéutica de enfermería, ¿ok? Lo que vamos a ver, obviamente esta unidad 2 pues abarca la mayoría de los temas, sin embargo lo que vamos a ver en esta primera parte, déjenme compartirles la pantalla.
son estos temas, ¿ok? Es decir, planos y ejes anatómicos, posiciones, vamos a recordar un poquito las posiciones anatómicas, mecánica corporal, técnicas de esterilización y sanitización, lavado de manos, principios básicos de asepsia y antisepsia, técnica abierta y cerrada de calzado de guantes. ¿Ok? Obviamente no vamos a alcanzar a ver todos los temas hoy, sin embargo, esta primera parte de la unidad 2 está contemplada para verse entre hoy y el día viernes, ¿ok? Es decir, pues la primera semana. Planos y ejes anatómicos. ¿Sí se acuerdan de los planos y los ejes anatómicos? Mejor dicho, ¿sí lo recordaron en Morfofisiología 1? Muy bien. A ver, entonces, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre un plano y un eje, chicos? ¿Sí se acuerdan? Solamente tenemos 3 planos y 3 ejes, ¿ok? Si no pueden abrir su micrófono, pueden colocarlo en el chat y ya voy leyendo sus comentarios. ¿Ok? Bueno, recordemos rápidamente que tenemos planos y ejes anatómicos, ¿ok? Ajá, déjenme leerlos aquí. Dice, es el que divide el cuerpo humano en una sección izquierda y derecha, ajá. Ese es el eje, perdón, ese es el plano sagital. Cuerpo en secciones como partes derecha, izquierda, arriba o abajo. Un eje es una línea recta imaginaria alrededor de la cual... Ay, se moví. Un eje es una línea recta imaginaria alrededor de la cual el cuerpo o una articulación gira y realiza el movimiento. Exactamente. El eje anatómico se mueve, que se mueven los huesos en una articulación. Exactamente, es decir, un eje anatómico, perdón, un plano anatómico, sí nos va a dividir el cuerpo en ciertas estructuras, es decir, mitad. No solamente mitades, porque estos ejes se pueden ir desplazando y es lo que precisamente vemos a través de un estudio de imagen que se llama tomografía o resonancia magnética, ¿ok? Es decir, va dividiendo el cuerpo en, digamos, como pequeños segmentos, ¿ok? Efectivamente, los ejes dividen el cuerpo en derecha, izquierda, en superior e inferior, hablando del plano transversal y hablando del plano frontal, divide el cuerpo en anterior y posterior, ¿ok? Un plano anatómico nos va a servir para tomar de referencia ciertas estructuras anatómicas, ¿ok? Para poder de alguna forma localizarlas y como les decía, esto funciona mucho respecto a estos estudios de imagen que ya son más específicos y que obviamente van como dividiendo el cuerpo en pequeños segmentos de acuerdo a los planos, ¿ok?
Un eje, efectivamente, como lo dice Pili, pues es una línea, ambos son imaginarios, sin embargo, un eje va a ser el que permite, es decir, esa línea imaginaria que va a permitir que se realicen los movimientos, ¿ok? Los movimientos en una articulación. Y sí, efectivamente vienen estos ejes anatómicos ligados a las articulaciones, ¿ok? Es decir, al movimiento articular. Tenemos 3 tipos de ejes. Uno se llama transversal, uno antero-posterior y otro se llama longitudinal, ¿ok? El eje transversal va a ser una línea imaginaria que atraviese de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿ok? Es decir, va a ser una línea. Vamos a poner que realmente el plano es como una hoja que divide el cuerpo en, hablando del plano sagital, en derecha e izquierda, hablando del plano frontal, anterior y posterior, y hablando del plano transversal en superior e inferior, ¿ok? Imaginemos que es como una hoja. Un eje va a ser una línea entrecortada y aquí precisamente en las imágenes así lo describen, es decir, una línea entrecortada. Yo siempre les digo que imaginen que un eje pues son estos hilos que tienen los títeres y que permiten el movimiento, ¿ok? Obviamente vamos a tener ejes que dividan o que atraviesen de derecha a izquierda o viceversa. Vamos a tener ejes que atraviesen de anterior a posterior y vamos a tener ejes que entren en céfalo y terminen en caudal, ¿ok? De superior a inferior. Vamos a imaginarnos estos movimientos, ¿ok? Es decir, si yo coloco una línea imaginaria que me atraviese, vamos a iniciar de céfalo a caudal, ¿ok? Que me atraviese, por ejemplo, el hombro que me atraviese de derecha a izquierda, es decir, de esta forma. ¿Qué movimientos me va a permitir? Me va a permitir movimientos de abducción y aducción si el eje me está atravesando aquí. Imaginen esa pequeña línea que me atraviesa y que yo estoy realizando el movimiento. ¿Va a permitir que yo realice ese movimiento? No, le va a estorbar, ¿ok? Es decir, vean, yo tengo la línea aquí, así de esta forma. Si yo hago este movimiento, obviamente esa línea me va a estorbar, ¿están de acuerdo? Si yo hago movimientos de rotación, no me los va a permitir. Sin embargo, si hago movimientos de flexión y extensión, como si fuera una bisagra, ¿ok? Es decir, el eje, el eje transversal o que atraviesa el cuerpo de derecha a izquierda o viceversa, me va a permitir movimientos de flexión y extensión dentro de las articulaciones, ¿ok? Lo mismo pasa si yo atravieso ese eje a nivel de la articulación coxofemoral, es decir, la articulación de la cadera, ¿ok? Es lo mismo. Si yo trato de hacer movimientos de abducción y aducción o de abrir y cerrar, pues obviamente va a estorbar. Si yo trato de hacer movimientos de rotación, también va a estorbarme. Si yo hago movimientos de flexión y extensión, pues obviamente son los movimientos que me va a permitir, ¿ok?
eje anteroposterior, es decir, un eje que me divida, perdón, que atraviese el cuerpo de anterior a posterior, es decir, imaginemos que esa línea me está atravesando el hombro de adelante hacia atrás. ¿Qué movimientos me va a permitir? Me va a permitir movimientos de flexión o extensión. Imagínenlo, imagínenlo, chicos. Que déjenme ver si tenía una pluma para que lo visualicen mejor. Permítanme. Tenemos un marcador y este eje me está atravesando el hombro así de esta forma. ¿Sí, sí se visualiza? Es decir, de anterior a posterior, está así, literalmente. Voy a ponerme de lado para que lo vean. Está así. ¿Qué movimientos me va a permitir? Si yo hago movimientos de flexión y extensión, ¿me los va a permitir? ¿Sí? ¿Seguros? Imaginemos que esta línea está aquí. No, exactamente, me va a estorbar, ¿vale? ¿Qué pasa si yo hago movimientos de abducción y aducción? Les decía yo que imaginen que son como bisagras, ¿ok? Es decir, si hago este movimiento y este movimiento. Sí, exactamente, es decir, se alinea e inclusive va con el movimiento, ¿vale? Entonces el eje antero-posterior me va a permitir movimientos de abducción y aducción. Después tenemos el eje longitudinal. Me dice que el eje longitudinal va a atravesar mi hombro de superior a inferior, ¿ok? O de arriba hacia abajo, es decir, va a hacer esto, va a ser paralelo a mi hombro. ¿Qué movimientos me va a permitir? Flexión, extensión, abducción, aducción o rotaciones. Aquí no se perciben bien, pero son así, rotaciones. Rotación interna, rotación externa. ¿Qué movimiento es más? Exactamente, son las rotaciones, ¿ok? Imaginemos que está esto así, es decir, el eje, y me va a permitir estos movimientos de rotaciones, ¿ok? Imaginemos que tenemos el hombro para darlo nada más como repaso, ¿ok? Tenemos el eje transversal, es decir, va a atravesarme así, me va a permitir movimientos de flexión y extensión, ¿ok? Tenemos el eje antero-posterior que va a ser esto, es decir, de adelante hacia atrás y me va a permitir movimientos de abducción y aducción, ¿ok? Es decir, abrir y cerrar. Y después tenemos el eje longitudinal que va a atravesar y que me va a permitir movimientos de rotación y vean cómo gira el marcador, ¿ok? Es decir, estos movimientos de rotación, ¿vale? Y estos ejes, obviamente, tanto los planos como los ejes se desplazan, ¿ok? No son fijos, sino pueden irse desplazando, ¿ok? Según, obviamente, la articulación. Por ejemplo, la rodilla tiene movimientos de abducción, aducción y rotaciones. La rodilla, ¿sí? ¿Seguros?
Exactamente, no tiene movimientos de abducción, aducción y rotaciones. Así donde están, bloqueen su cadera, es decir, si están sentados, manténganse sentados con su rodilla en flexión de 90 grados, ¿ok? Traten de hacer movimiento de abducción y aducción, es decir, abrir y cerrar. ¿Se puede? Es decir, estos movimientos como de, ¿o qué articulación lo está haciendo? Exactamente, es la cadera, ¿ok? Es la cadera. Entonces, obviamente en la rodilla, ¿qué eje va a atravesar? La rodilla tiene movimientos de flexión y extensión, únicamente. Bueno, se llama articulación, coloquialmente se llama articulación de la rodilla. Anatómicamente se llama articulación femorotibial, ¿ok? Tiene movimientos de flexión y extensión, es decir, pasa un eje transversal, ¿ok? Atraviesa mi eje transversal la rodilla y me permite movimientos de flexión, perdón, de extensión y de flexión, ¿ok? Y así, si nosotros nos vamos analizando cada una de las articulaciones, pues vamos a ver que realmente donde participan los tres ejes es en articulaciones diartrósicas en forma de esferas, de esfera, ¿ok? Es decir, articulaciones que tienen una cavidad donde entra una cabeza y que puede realizar movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotaciones, ¿ok? Rotaciones, ¿vale? Entonces, los ejes únicamente los vamos a encontrar en articulaciones que son altamente móviles y que tienen movimientos, obviamente, en todos los ejes, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Listo. Bueno, pasemos rápidamente a las posiciones anatómicas, ¿ok? ¿Qué posiciones anatómicas? Pues son las posiciones base. Es decir, son posiciones base y de ellas, pues obviamente se derivan variantes que podemos utilizar para ciertas maniobras, ciertas manipulaciones, ¿ok? ¿Cuáles son las posiciones de base? Pues es la posición en decúbito, ¿ok? Es decir, acostado, la posición sedente, que es sentado, y la posición en bipedestación, que es, obviamente, el paciente de pie o parado, ¿ok? Decúbito supino, es decir, decúbito supino, decúbito acostado, boca arriba. ¿Recuerdan estos movimientos que hace la articulación, específicamente la articulación húmero con radio, perdón, no es cierto, la articulación de radio con cúbito que hace movimientos en el antebrazo de prono, supino, ¿sí se acuerdan? Ajá, entonces a esto se refiere, ¿ok? Es decir, lo podemos, permítanme tantito.
Disculpen, es decir, obviamente es lo mismo. Si nosotros tenemos un paciente acostado boca arriba, la vamos a tomar como decúbito supino, ¿ok? O también lo pueden encontrar como decúbito dorsal, ¿ok? Según qué, según la zona corporal que esté tocando con la cama, camilla, etcétera, ¿ok? En este caso, un paciente acostado boca arriba, ¿cuál es la zona anatómica que está tocando la cama? La espalda, ¿están de acuerdo? Por eso también a un decúbito supino se le llama decúbito dorsal, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente la parte posterior del tronco es la que está en contacto con la estructura, ¿ok? Con la cama, camilla, etcétera, o inclusive con el piso, ¿ok? Decúbito supino, decúbito dorsal o también coloquialmente llamado boca arriba, ¿ok? Decúbito prono, es decir, recuerden que tenemos supino, tenemos prono, es decir, decúbito prono, decúbito ventral, porque la parte del abdomen es la que está en contacto con la superficie, o coloquialmente boca abajo, ¿ok? Después tenemos el decúbito lateral, es decir, vamos a tener decúbito lateral derecho, decúbito lateral izquierdo, de acuerdo al lado en el que esté, en el que esté o sobre el que esté recargada la persona, ¿ok? Es decir, coloquialmente, de acostado de lado, ¿vale? Después tenemos la posición de Sims, o también llamada posición de seguridad o llamada posición semiprona, ¿ok? Y pues obviamente es el paciente, ¿cómo lo pueden visualizar? Obviamente está en decúbito, ligeramente en decúbito. ¿Qué visualizan en esta paciente? Tiene la pierna flexionada, ajá. ¿Cómo es una posición de seguridad? La posición o las estructuras que están en contacto con la superficie, no sé, por ejemplo, si yo estoy eh, del lado izquierdo, solo la mitad del cuerpo está en posición prona. Ajá, por eso se llama semiprona, ¿ok? Es decir, si mi posición es del lado izquierdo, el brazo que esté en contacto con la superficie va a quedar como apoyo para mi cabeza, ¿ok? La pierna que esté en contacto con la superficie va a quedar extendida y la que está arriba va a quedar flexionada, ¿ok? Para que me brinde justo esta posición semiprona, ¿ok? Y pues también se le llama posición de seguridad porque, no sé, por ejemplo, pacientes que están muy alcoholizados y que corren el riesgo de vomitar y broncoaspirarse, se les coloca en esta posición para evitar que estando en una posición en decúbito supino o decúbito dorsal, pues obviamente vomiten y
recuerden que un paciente que está sumamente alcoholizado pierde los reflejos, ¿ok? Entonces, pues básicamente no va a tener ni la capacidad de alzarse o hacerse de lado para vomitar, ¿ok? Son pacientes que pues obviamente ya no reaccionan, pues básicamente, entonces obviamente el vómito puede irse por aparato respiratorio y causarnos una broncoaspiración. Sin embargo, dentro del ámbito médico, también es una posición que se utiliza para realizar drenajes, ¿ok? La posición de Fowler. ¿Cómo está la paciente? Ok, nos dice Pili. Semisentada a 30 o 45 grados. Ok. Ajá, exactamente. Es decir, pues obviamente si tenemos una cama articulada, pues vamos a poder realizar esto. Si no tenemos una cama articulada, pues obviamente es un paciente que se puede adaptar a través de almohadas, por ejemplo. Y esta posición funciona muy bien para pacientes con problemas cardíacos o problemas respiratorios, es decir, pues obviamente pacientes que cursen a lo mejor con disnea, ¿ok? Después tenemos la posición de tren de Lemburg, ¿ok? Es decir, obviamente, cómo está la paciente. Nuevamente está en qué? Decúbito supino, pero obviamente los miembros inferiores se elevan aproximadamente a 45 grados, ¿ok? Eh, mm, por ejemplo, tren de Lemburg antes se utilizaba mucho en pacientes con hemorragia. En el ámbito prehospitalario, pues se utilizaba mucho en pacientes con hemorragia. Sin embargo, eh, esta posición dejó de utilizarse porque creen. ¿Por qué creen que ya no se utilice? Obviamente se utiliza para síncopes o lipotimias, que pues básicamente son desvanecimientos o desmayos, ¿ok? ¿Para qué? Pues con la finalidad de tratar de ayudarle aumentar la oxigenación, ¿ok? A nivel, obviamente, cerebral. Sin embargo, en pacientes que cursan con una hemorragia masiva, inclusive que pues puede estarnos dando síntomas de shock hipovolémico, ya no se recomienda utilizar esta posición. ¿Por qué? Porque obviamente no está evidenciado que realmente aporte sangre al corazón y pues obviamente
puede aumentar la presión intracraneal, ¿ok? Si es que existe también un traumatismo cráneoencefálico. Por eso es que en atención prehospitalaria esta posición pues realmente ya no se utiliza, ¿ok? Anti-Trendelenburg pues es lo contrario, ¿ok? Es decir, paciente en decúbito supino y con cabeza y tórax en elevación aproximadamente de 45 grados. Y pues básicamente esta posición se utiliza mucho, uno, para exploración radiológica o también para pacientes que tienen ERGI, ¿okay? Es decir, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta posición ayuda a que pues obviamente el contenido gástrico incluyendo el ácido clorhídrico, regresen a través del esfínter esofágico inferior y dañen la mucosa del esófago que no está diseñada para o no tiene la protección suficiente como el estómago para cubrirse del ácido clorhídrico, ¿ok? Posición de Rosser, o Proetz. ¿Cómo está el paciente? Aquí no se visualiza bien, chicos, pero es un paciente en decúbito supino con hiperextensión de cervicales, es decir, pues básicamente de esta forma. ¿Para qué lo utilizamos? Obviamente no va a salir aquí como, o sea, como lo están ejemplificando de la camilla o de la superficie, ¿ok? Nosotros podemos realizar pues básicamente esta posición con nuestras propias manos en un paciente. Es decir, cuando realizamos control de cervicales o abrimos vía aérea, sobre todo para realizar RCP y que tenemos el famoso AMBU o BVM, pues es decir, recuerden que el RCP, si tenemos AMBU, se hacen ventilaciones, ¿ok? Si no tenemos AMBU, actualmente los protocolos nos dicen que son compresiones seguidas. Recuerden que son 30 compresiones. ¿Alguien de aquí ya toma un curso de RCP? Bueno, o sea, conoce los protocolos actuales. Realmente no han cambiado mucho, excepto eso de que si no tenemos un aditamento que nos ayude a dar ventilaciones, no se hace. Pero recuerden que son, ¿qué? 30 compresiones por, exactamente, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos y vuelvo a reevaluar pulso, ¿ok? Y regularmente esta posición se hace para RCP respecto a las ventilaciones y también cuando ya se requiere una intubación endotraqueal, ¿ok? La posición ginecológica o también de litotomía, ¿ok? Pues básicamente, como su nombre lo dice, se utiliza para exploraciones ginecológicas, partos, lavado genital o inclusive colocar una sonda vesical, ¿ok? También, por ejemplo, para tomar citologías, esta posición es la que se utiliza, ¿ok? Y finalmente posición genupectoral, es decir, pues obviamente en el paciente, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo podrían describir esta posición?
Obviamente la base van a ser los codos y va a haber flexión. Nuevamente de cúbito supino, colocamos base en codos, va a haber flexión de cadera y de rodilla, ¿ok? Esta posición, pues básicamente se utiliza para exploraciones rectales, ¿ok? Pecho y brazos sobre la cama, ajá. Para exponer los genitales, exactamente. Ok, y regularmente se utiliza para exploraciones rectales, ¿vale? Y bueno, esas básicamente son las posiciones básicas que encontramos. Obviamente hay más derivaciones, sin embargo, estas son como las posiciones que generalmente se utilizan en el ámbito médico. Ok, ¿dudas hasta aquí? Muy bien, bueno, vamos a pasar a la mecánica corporal, ¿ok? La mecánica corporal, pues no nos habla más que de una postura correcta, ¿ok? Es decir, pues obviamente donde el cuerpo se encuentre en balance, alineado y en equilibrio, ¿ok? Es decir, pues obviamente son posturas que vamos a adoptar generalmente pues para respecto a nuestras actividades de la vida diaria, la postura que yo utilizo para sentarme, la postura que yo utilizo para la marcha o para caminar, la postura que yo utilizo para levantar un objeto, ¿ok? Perdón, respecto al área de enfermería, recuerdan que les dije que, ok, básicamente el trabajo de personal de enfermería se encarga de brindar cuidados a un paciente. Sin embargo, también es importante que cuidarme yo, ¿ok? Cuidarme yo como personal de enfermería. Y esta mecánica corporal la vamos a utilizar para todo, ¿ok? Es decir, no como les dije ayer, no solamente para hacer movilización de pacientes o transferencia de pacientes, sino también al levantar objetos, al realizar procedimientos clínicos o inclusive al cambiar de posiciones, ¿ok? Esto lo vemos mucho. Recuerden que, pues, personal de enfermería realmente siempre está. ¿En qué posición está? La mayor parte del tiempo, claro. ¿En qué posición trabajamos? De pie, exactamente. Exactamente. De pie, sí, a lo mejor en algún momento podemos sentarnos, pero la mayor parte del tiempo es estar de pie o caminando, ¿ok? Es decir, de un lado para otro, de un lado para otro, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando entramos a quirófano? Es estar sí o sí de pie y generalmente en una sola posición, ¿están de acuerdo? Y sobre todo cuando son personal de enfermería especializado que realmente ya es instrumentista, cuando generalmente son enfermeros circulantes, pues son de aquí para allá, de aquí para allá, a lo que se necesite, ¿ok? O apoyando de alguna forma. Sin embargo, pues obviamente esta mecánica corporal, su principal función es evitar lesiones musculoesqueléticas, ¿ok? Evitar lesiones musculoesqueléticas y prevenirlas
mantener una postura adecuada durante las actividades, disminuir el gasto de energía, en este caso hablando de personal, ¿ok? Personal de enfermería, el principal objetivo de la mecánica corporal es prevenir lesiones musculoesqueléticas, ¿ok? Respecto al paciente, pues es obviamente aumentar la seguridad y comodidad del paciente, facilitar la movilización y el traslado o la transferencia de una persona, ¿ok? Si bien en el ámbito hospitalario, pues existe personal que se encarga de esto, es decir, los camilleros son los que se encargan de movilizar pacientes e inclusive realizar las transferencias, eh, pues de alguna forma sí, en algún momento personal de enfermería puede encargarse de eso. Sin embargo, esto se ve más en el ámbito de cuidado de adulto mayor, ¿ok? Cuidado domiciliario, ¿ok? Va a haber tres elementos fundamentales respecto a la mecánica corporal, ¿ok? Aquí es decir, vamos a ver estos tres elementos corporales. Sin embargo, recuerden cuando vieron sistema muscular, que pues obviamente los músculos trabajan en cadenas, ¿ok? Cadenas cinéticas se llaman. Trabajan en cadenas, no trabajan músculos solitos, siempre va a haber cadenas y por eso es que existen músculos agonistas, antagonistas, músculos sinergistas y músculos estabilizadores, ¿ok? Sin embargo, aquí es bien importante saber que la alineación corporal, es decir, obviamente vamos a tener tres elementos bien importantes dentro de la mecánica corporal. Uno es el centro de gravedad, ¿ok? Es decir, este punto imaginario que existe en el cuerpo humano que mantiene el cuerpo en equilibrio, ¿ok? Es decir, este centro de gravedad se encuentra a la altura de la segunda vértebra sacra, ¿ok? Más o menos a la altura de la cicatriz umbilical aproximadamente, ¿ok? Entonces, se encuentra, la bibliografía nos dice que es 2 centímetros por delante de la segunda vértebra sacra. Ahí se encuentra este centro de gravedad, ¿ok? Y aquí lo vamos a visualizar. ¿Qué pasa si mi centro de gravedad se desplaza? Es decir, aquí está, digamos, en cierta forma, perdón, aquí, alineado, ¿ok? Es decir, a la altura de S2 o de la segunda vértebra sacra, es decir, por delante de la segunda vértebra sacra, aquí está alineado, es decir, una postura en bipedestación está alineado. ¿Qué pasa si mi centro de gravedad se desplaza hacia adelante? Es decir, que yo haga esta posición o esta posición que tenemos aquí, es decir, flexionar el tronco. Exactamente, se pierde el equilibrio. ¿Qué pasa si yo de alguna forma hago el movimiento contrario? Es decir, hago una hiperextensión del tronco. También voy a perder el equilibrio, ¿ok? ¿Qué pasa si yo me coloco de puntitas y estiro los brazos y llega alguien y me empuja? Se pierde muy fácil el equilibrio, ¿ok? Por eso es que el centro de gravedad es sumamente importante, ¿ok? Segundo elemento importante de la mecánica corporal es la línea de gravedad, ¿ok? Es esta. Ahí, aquí está. Si bien se parece como al eje longitudinal, si lo perciben, pero se llama línea de gravedad y es paralela al centro de gravedad, ¿ok? Esta línea pues obviamente también va a ser paralela al centro de gravedad y obviamente se va a estar desplazando según
mi centro de gravedad, ¿ok? Esta línea de gravedad, si se dan cuenta, viaja longitudinal, entra a la altura del vértex, es decir, esta parte de aquí, baja, 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 pasa, es decir, hace esto, pasa por delante del hombro, pasa por delante de la cresta ilíaca y baja en medio de los dos pies, ¿ok? ¿Qué pasa si yo hago esto? Si yo flexiono mi tronco, ¿creen que esa línea se mueva o se mantiene fija? Se mantiene fija. ¿Alguien más? Sí, yo les dije que era paralela a el centro de gravedad. Aquí en esta imagen de la izquierda se visualiza un poquito mejor. ¿Qué pasa si yo desplazo mi centro de gravedad? Ven aquí, ¿cómo pasa? Es decir, entrar por aquí, hombro, cadera, pies. ¿Qué opinan? Aparte de Angie que ya nos dijo que se mantiene fija. Exactamente, se pierde, ¿ok? Obviamente esta es una línea imaginaria y si yo desplazo, obviamente esa línea a lo mejor sí, imaginariamente se mantiene fija, sin embargo, si yo no mantengo una postura adecuada, esta línea se va a perder, ¿ok? Y la tercera estructura bien importante dentro de la mecánica corporal se llama base de sustentación, ¿ok? Esa base de sustentación es el espacio que va a haber cuando el paciente cuando la persona se encuentra, perdón, en bipedestación, es el espacio que hay entre primer ortejo del pie derecho, perdón, pues sí, derecho e izquierdo entre el primer ortejo del pie contralateral, ¿ok? Es decir, es ese espacio que hay entre ambos pies, eso se llama base de sustentación. Obviamente, si yo estoy parado como soldadito con los pies juntos, brazos a los costados, esa base de sustentación no existe, ¿ok? Mientras más, ojo aquí es regla, mientras más se amplíe la base de sustentación, ¿qué creen? Más estabilidad voy a tener, ¿ok? Eso, así, quédenselo aquí, ¿ok? Mientras yo amplíe más mi base de sustentación, más estabilidad y equilibrio voy a tener, ¿vale? Entonces recuerden, línea de gravedad, centro de gravedad y base de sustentación son elementos básicos en la mecánica corporal, ¿ok? Para que yo diga que tengo una buena postura, pues obviamente es la alineación que voy a tener respecto a mis segmentos corporales, ¿ok? Es decir, que esté alineada la cabeza con el tronco y la columna, ¿vale? El equilibrio, pues obviamente si yo tengo una buena postura, voy a mantener un buen equilibrio y aquí también interviene mucho la base de sustentación, ¿ok? Y finalmente debemos de tener un movimiento corporal coordinado, ¿ok? Es decir, vamos a realizar una utilización eficiente de músculos y articulaciones, pero ojo aquí, es decir,
generando los propios movimientos articulares, es decir, no, de alguna forma no haciéndolos incorrectamente, sino respetando el propio movimiento articular, ¿ok? ¿Qué pasa cuando yo movilizo a un paciente sin la mecánica corporal adecuada? Generalmente yo hago esto, es decir, giro mi tronco, ¿sí se dan cuenta? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una postura adecuada? Es decir, bueno, ahorita ya se nos acabó el tiempo. Sin embargo, vamos a ver cuáles son los elementos de una mecánica corporal. Implica mucho esto, es decir, centro de gravedad alineado, base de sustentación amplia, pero aquí la base es lateral, ¿ok? Por eso es que aquí sí implicaría mucho que vieran como la postura. Voy a tratar de levantarme el día viernes para que la visualicen de una forma más completa, ¿ok? Sin embargo, sí existen elementos para una correcta mecánica corporal y la principal función es que eviten lesiones musculoesqueléticas, ¿ok? A lo mejor no en el momento, a lo mejor si en el momento yo hago una mala carga, pues que voy a decir, ay, como que me duele la cintura o la espalda, ¿no? Sin embargo, si esto ya lo hacemos en forma repetitiva y por un largo periodo de tiempo, nos va a condicionar a problemas mayores, ¿vale? Por ejemplo, ahorita tengo un alumno en presencial. En presencial, pues sí, obviamente lo vemos más, es decir, estos principios de la mecánica corporal. Inclusive, pues tuvimos una práctica de movilización y transferencias en los pacientes, la correcta postura de personal de enfermería y también cómo movilizar a los pacientes para no lesionarnos. Aquí desafortunadamente pues no podemos hacerlo. Sí es importante, pero ustedes me van a describir cómo movilizan a un paciente, ¿vale? ¿Dudas? Muy bien. Bueno, pues les agradezco por estar aquí. Si no existen dudas, pues yo los veo el día viernes a las 6 de la tarde, ¿ok? Que tengan bonita noche, que descansen.